Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. La acompañan la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina. La secretaria de las Mujeres, Citlali Hernández Mora. La secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez Velázquez. La consejera jurídica del Ejecutivo Federal, Ernestina Godoy Ramos. La coordinadora de abogadas de las mujeres en Quintana Roo, Irma Lorena Aguilar Nah. Y la abogada del Centro Libre del municipio de Guadalupe, Zacatecas, en representación de las abogadas de los Centros Libres, Itzel Justín Murillo Pérez. Asimismo, damos la bienvenida a representantes de los medios de comunicación y a todos los que nos siguen a través de las redes sociales. Sean todas y todos ustedes bienvenidos. Sean tan amables de ocupar sus lugares. Procedemos con el mensaje de bienvenida a cargo de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, licenciada Clara Brugada Molina. Hola, buenos días a todas, y le damos la bienvenida a la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum. Un fuerte aplauso. Y a todo el presidium, a la Secretaria de Mujeres, Citlali Hernández, bienvenida. A la Secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez. También a la consejera jurídica Ernestina Godoy y también a las representantes y coordinadoras de este programa. Y qué mejor lugar que aquí, en el claustro de Sor Juana. Estoy segura que el espíritu de Sor Juana está entre nosotras. Para este gran evento, saludo a todas las mujeres y en especial a las abogadas seleccionadas en el concurso nacional para integrarse a esta estrategia integral de acompañamiento, defensoría y litigio para garantizar que las mujeres de nuestro país ejerzan plenamente su derecho al acceso a la justicia. Como ha dicho nuestra presidenta, es tiempo de mujeres. Y en este camino de transformación nos acompañamos todas. Las que hoy gobernamos tenemos una gran responsabilidad, porque la votación que obtuvimos no solo fue por el programa, por nuestro partido y lo que representa nuestro movimiento, sino también porque somos mujeres. Y hay una gran alegría y entusiasmo de nuestro pueblo de tener a una mujer presidenta, la primera presidenta de México. Y tener a una mujer presidenta defensora de los que menos tienen, innovadora, comprometida y que actúa todos los días demostrando que las mujeres podemos ser lo que querramos. Una mujer que ya hizo historia con todas las mujeres del país. Una mujer que todos los días nos muestra las políticas públicas concretas para concretizar la igualdad sustantiva, una presidenta que está decidida
hacer justicia a las mujeres. Por eso me da tanto gusto que el día de hoy haya sido invitada, que haya sido en la ciudad este evento. Y lo que le digo hoy, lo que expreso de la presidenta, también lo digo por lo que ella hizo aquí a favor de las mujeres cuando fue gobernante. Propuso la metodología de la alerta de género para la Ciudad de México, que se encargó de instrumentar políticas públicas y monitorear la situación de violencia hacia las mujeres, principalmente del feminicidio. Creó un gran equipo de mujeres abogadas que apoyan a las mujeres en las agencias del Ministerio Público a presentar bien sus denuncias y apoyarlas hasta el último momento. Fortaleció en toda la ciudad los espacios de atención a las mujeres con las lunas. Impulsó importantes legislaciones para proteger a las mujeres, como el agresor sale de casa, la ley de seguridad digital, la ley contra la violencia vicaria, entre otras. Creó la línea SOS Mujeres *765 del gobierno de la Ciudad de México, segundo piso de la transformación con las mujeres. Así que aquí en la ciudad vamos a construir la Defensoría Social y Jurídica de las mujeres para que pasen de apoyar y presentar denuncias a llevar casos y defender a las mujeres. Vamos a implementar una unidad especializada de la Policía de la Ciudad de México que actuará con un protocolo en toda la ciudad ante casos de violencia hacia las mujeres. Implementaremos también el programa de las Siempre Vivas, donde un gran equipo de mujeres formadas con perspectiva de género recorrerá casa por casa en la ciudad, sacará una cita con la familia de cada casa y hablarán sobre violencia de género. Y vamos a construir también 100 casas de las Siempre Vivas y centros libres, ahora en la unión de estos programas, gobierno federal y gobierno de la ciudad. Y también habilitaremos 1000 kilómetros de caminos de mujeres libres y seguras y pues más y otras medidas más. Por eso hoy es un día de celebración, porque de manera conjunta estamos poniendo en marcha una estrategia de defensa jurídica a las mujeres que han sido violentadas. Hoy es un momento para refrendar nuestro compromiso por construir un país donde ninguna mujer se quede sin denunciar, ni continuar con sus procesos de litigio por la falta de recursos para contratar servicios legales. Las mujeres abogadas que hoy están aquí presentes y muchas más forman parte de esta gran estrategia que saludamos desde la Ciudad de México, una estrategia nacional, y que estarán allí para asesorar a las mujeres, para acompañarlas, para asegurarles que no habrá impunidad y asegurar que todo acto de violencia contra las mujeres por razones de género será castigado. Así que sigamos trabajando con pasión y convicción para construir un México en el que todas las mujeres, sin importar su origen, condición o circunstancia, puedan vivir con plenitud, con libertad y con justicia. Como jefa de gobierno, ratifico mi compromiso de seguir impulsando políticas públicas que garanticen el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y continuar trabajando día a día con nuestra presidenta, con las organizaciones de la sociedad civil y garantizar
que sea una realidad los derechos a las mujeres, para que los hechos no se burlen de los derechos. ¡Vivan las abogadas de las mujeres! A continuación, hace uso de la palabra la coordinadora de abogadas de las mujeres en Quintana Roo, licenciada Irma Lorena Aguilar Na. Con el permiso de las autoridades presentes, Maloquín Yantesh. Buenos días a todas y a todos. Saludo con profundo respeto y admiración a nuestra presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, primera mujer en la historia del país que ocupa esta altísima responsabilidad y además comandante suprema de las Fuerzas Armadas. Su presencia aquí no solo es simbólica, es profundamente transformadora. Incabe Irma Aguilar Na, Colelén Maya, Ucuchilintale Zona Maya. Mi nombre es Irma Aguilar Na y soy mujer maya. Provengo de la zona maya, Felipe Carrillo, Puerto Quintana Roo, tierra de historia y de resistencia y cultura viva. Desde hace más de 6 años he dedicado mi vida profesional a defender, acompañar y a respaldar a las mujeres, adolescentes y niñas en situación de violencia. Hoy me presento ante ustedes como testiga y protagonista de un momento histórico. Hoy me presento orgullosamente como abogada de las mujeres. Nos reúne aquí una causa justa y urgente, que es garantizar la vida libre de violencia y la igualdad sustantiva para todas las mujeres y niñas de México. Estamos reunidas aquí porque cada una de nosotras representa una voz que se ha alzado, una historia, una esperanza viva, porque detrás de cada carpeta jurídica hay una vida que merece ser digna, libre y segura. Presidenta Claudia Sheinbaum, su liderazgo representa un parteaguas. Usted no llegó sola, llegó con todas nosotras, llegó con las que han marchado, con las que han resistido, con las que abrieron camino y con las que hoy seguimos transformando este país desde todos los frentes. Usted ha puesto la vida de las mujeres al centro de la cuarta transformación y eso, Presidenta, no solo se reconoce, se celebra, se defiende y se respalda. Agradezco y aplaudo su histórica decisión de declarar al 2025 como el Año de la Mujer Indígena, porque como usted misma dijo, la mujer indígena es una reivindicación del origen de México. Y sí, las mujeres indígenas somos raíz, somos dignidad, somos historia y somos futuro. El Estado mexicano nos reconoce desde el centro con justicia, no con caridad. En Quintana Roo también vivimos una transformación profunda con una gobernadora feminista, luchadora social y aliada de todas las mujeres. La reconozco a ella
y a las otras 12 gobernadoras del país, pues vivimos tiempos históricos de transformación donde estamos llegando todas. Las abogadas de las mujeres somos hoy la columna vertebral de una política nacional sin precedentes. Esta estrategia, que nace del Programa de Atención Integral para el Bienestar de las Mujeres, es más que una política pública. Es un acto de justicia y de amor colectivo, porque cada vez que llega una mujer y cruza la puerta de un centro libre, en estos espacios de atención y colectividad, o una oficina de nuestra Secretaría de las Mujeres, no llega sola, llega acompañada por todas nosotras, porque cada vez que una mujer nos solicita atención, estamos para apoyarla, para acompañarla en su lucha. Nuestro trabajo no se limita al litigio, sembramos posibilidades, creamos redes de apoyo, sostenemos a otras mujeres cuando más lo necesitan. Atendemos la urgencia, sí, pero también sembramos autonomía, independencia económica y comunidad. Construimos un Estado que protege, acompaña y transforma. Y eso ha sido posible porque hay un gobierno que nos escucha. Estamos muy contentas de formar parte de la Secretaría de las Mujeres, encabezada por una mujer valiente, comprometida y profundamente cercana a las causas feministas, Citlali Hernández Mora. Querida Citlali, primera secretaria de las Mujeres a nivel federal, reconocemos tu incansable labor y liderazgo. Gracias por creer en nosotras, por abrir puertas y por sostener esta red poderosa de abogadas. Con mujeres como tú en el gabinete, sabemos que la agenda de igualdad no será una promesa, sino una realidad. Hoy más que nunca, refrendamos el compromiso con cada mujer que ha confiado en nosotras. Este momento nos pertenece, pero también les pertenece a las otras que vendrán, porque la igualdad no ha sido un regalo, ha sido una conquista de todas nosotras, una conquista que nos ha llevado siglos, porque con las mujeres todo y sin nosotras nada. Soy Irma Aguilar Na, orgullosamente abogada de las mujeres, hija del pueblo maya, defensora de la libertad y tejedora de la patria. Hoy más que nunca somos mujeres juntas, aliadas, que caminamos para tener un país más justo y más igualitario. Kolelop, Kujitkop, Yolal, Ujal, Kabilov. Somos mujeres que tejemos redes por la libertad. Gracias. Solicitamos de manera respetuosa la intervención de la Secretaria de las Mujeres, licenciada Citlali Hernández Mora. Gracias, buen día a todas, a todos. Con su permiso, Presidenta, saludo con muchísimo gusto y cariño a la licenciada Rosa Isela Rodríguez, Secretaria de Gobernación, asimismo a la gran abogada de la Nación, la consejera jurídica Ernestina Godoy Ramos, y a nuestra queridísima
jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, así como a nuestras compañeras abogadas que están aquí en representación de todas ustedes, abogadas de centros libres y abogadas que se están ya dedicando al litigio estratégico para las mujeres. Nos da muchísimo gusto también que estén aquí los medios de comunicación para que nos ayuden a difundir que esta red es una realidad, existe, está iniciando y buscamos que todavía se amplíe con muchas más abogadas. Y agradezco también la presencia, el trabajo y toda la lata que les damos y que nos acompañan, a todas las secretarias y directoras de los institutos de las mujeres de cada entidad de la República, que les pido que se levanten para que les podamos dar un fuerte aplauso. Gracias a todas ustedes porque en toda la República estamos trabajando de la mano y estoy segura que seguiremos haciendo muchas cosas más para las entidades. Decirles, pues estamos muy contentas de estar hoy aquí. El 1 de octubre del año pasado, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo tomó protesta como la primera presidenta de México y afirmó que con su llegada llegamos todas. 2 días después, el 3 de octubre, nuestra presidenta envió al Congreso de la Unión una serie de reformas constitucionales y legales que marcan un antes y un después en la vida de las mujeres mexicanas. Se elevó a rango constitucional la igualdad sustantiva y se establecieron deberes reforzados del Estado mexicano para combatir todo tipo de violencias hacia nosotras. También se fortaleció la obligación de contar con perspectiva de género al momento de investigar los delitos hacia las mujeres y procurar la justicia. A partir de entonces, la indicación de la presidenta ha sido llevar a la práctica dichos mandatos constitucionales, hablar con todas las autoridades para involucrar la perspectiva de género en las instituciones y fundamentalmente en las que atañen a la procuración de justicia. Se trata de que generemos mejores condiciones para que las mujeres tengan mayor acceso a sus derechos y, por supuesto, también mayor acceso a la justicia. El 1 de enero de este año, entonces, nació la primera Secretaría de las Mujeres, que tengo el alto honor de encabezar, y el 23 de abril, en la Mañanera del Pueblo, presentamos varios de los componentes del PAIBIM, del Programa de Atención Integral para el Bienestar de las Mujeres, que incluye la línea telefónica de las mujeres 079 opción 1, la creación de los centros libres y las abogadas de las mujeres. Por eso, hoy, y en el marco del Día del Abogado y de la Abogada, que fue hace unos días, hoy es un día muy importante en el avance hacia ese objetivo de generar mayores condiciones de justicia, de acompañar a las mujeres mexicanas y que jamás se vuelvan a sentir solas y sin salida, de cumplir uno de los compromisos de nuestra presidenta con las mujeres mexicanas. Y estamos también muy felices de estar aquí, en este lugar tan emblemático, que en 1689 albergó el pensamiento crítico, inigualable y feminista de Sor Juana Inés de la Cruz. Nos reunimos aquí, en este lugar tan simbólico, para presentar a las primeras 838 abogadas que el Gobierno de México pone al servicio de las mujeres mexicanas en cada rincón del país. Esta Red Nacional de Abogadas de las Mujeres no es solamente el encuentro de cientos de profesionistas, también es la materialización de años de lucha, de un anhelo y exigencia histórica de muchas mujeres que han exigido igualdad y justicia. Esta es una red de sororidad profesional entre mujeres, de defensa integral, acompañamiento sensible y estratégico que ayude a combatir la impunidad, la desigualdad y que permita un acceso a la justicia de manera plena. Son 678 abogadas de los centros libres
y 5 abogadas por cada entidad de la República de mujeres especializadas en perspectiva de género para acompañar el litigio de casos de las mujeres. Ustedes, compañeras abogadas, entre todas las oportunidades que ofrece el derecho, han decidido dedicar su talento a la noble tarea de defender y luchar por los derechos de las mujeres del país. Cada una de ustedes es una mano que se tiende en sus comunidades para las mujeres contra las violencias, un acompañamiento profesional ante la falta de respuestas que lamentablemente la mayoría de las veces el sistema judicial ha tenido para las mujeres. Ustedes, las primeras abogadas de las mujeres, tienen un papel insustituible en la transformación de nuestro país y en las prácticas jurídicas. Su experiencia técnica y su compromiso ético son la base para la cual trazar nuevos caminos que protejan integralmente a las mujeres. Quiero decirles que ustedes son el camino más directo que tienen las mujeres en los territorios para alcanzar la justicia que anhelan, merecen y necesitan, y que sé que juntas, en el trabajo que hacemos todas las secretarías de las mujeres en los estados y del gran equipo de la Secretaría de las Mujeres Federal, abonaremos a que más mujeres estén libres de violencias y vivan en paz. Estoy segura, porque he visto en acción a varias de las profesionistas en territorio, que para cada mujer que llega a verlas, que acude a un centro libre, por ejemplo, desalentada, confundida, desanimada, conocerlas a ustedes significa la esperanza de un nuevo destino, de una nueva realidad mucho más pacífica. Les convocamos entonces, compañeras abogadas, a sentirse orgullosa de ser las primeras abogadas que en nombre del Gobierno de México y de la primera presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, están acompañando, orientando, asesorando, escuchando y sirviendo a mujeres que quizás se han encontrado con la puerta cerrada a la justicia y hoy ustedes están ayudando a abrirla. Conformemos esta red con ese espíritu fuerte y rebelde de Sor Juana, con la determinación de Ermila Galindo, que desafió el sistema político para exigir el voto femenino y se convirtió en la primera mujer en contender por un cargo de elección, con la inteligencia y el compromiso solidario de Rita Cetina para formar a las generaciones venideras de mujeres a sus siempre vivas y terminar con las ataduras y prejuicios de que solamente los hombres debían acceder a la educación formal. Y construyamos esta red también con la valentía de Elvia Carrillo Puerto al exigir y luchar que todas las voces de las mujeres fuesen escuchadas. Aspiramos, y esa es la indicación de nuestra presidenta, a que hagamos todos los esfuerzos para que ninguna mujer vuelva a sentirse sola frente a un ministerio público, frente a un juez, frente a un sistema que históricamente las ha callado y excluido por su insensibilidad y falta de perspectiva de género, que ha buscado incluso a veces, quizás sin quererlo, el desistimiento con su revictimización. Presidenta, hoy arranca esta red de abogadas de las mujeres, cumpliendo su compromiso de iniciar la creación de una red de abogadas para que, como lo dijo en campaña, que ninguna mexicana vuelva a estar sola frente a la injusticia. Hoy podemos tener la certeza de que más de 800 mujeres nos acompañarán a simbrar esos resquicios del sistema de justicia que por herencia patriarcal excluye y desatiende. Hoy, las mujeres mexicanas cuentan con los primeros espacios seguros y de autonomía con los centros libres. Como nos lo encargó la presidenta, escuchamos a todas las mujeres en todo el país para traducir su voz en acciones a través de las asambleas Voces por la Igualdad y contra las Violencias. Atendemos y canalizamos urgencias con la línea de atención para las mujeres y recorremos cada rincón del país para hacer llegar millones de cartillas de los derechos de las mujeres. Ahora ponemos a disposición también para acompañar todas estas acciones a las primeras abogadas de las mujeres. Siguiendo sus instrucciones, Presidenta, estamos dialogando con los gobernadores y gobernadoras para que también se sumen a fortalecer esta red de abogadas
con presupuesto estatal, por lo que seguramente pronto estaremos anunciando el rápido crecimiento de esta red. Por ahora me permito informar que la primera gobernadora en sumarse a este crecimiento de la red ha sido la gobernadora Mara Lezama, que sumará a esta red 15 abogadas más y 5 psicólogas más para las mujeres. Estamos convencidas de que todas estas políticas deben ser acompañadas en colaboración con los 3 niveles de gobierno y estamos construyendo esa colaboración con los gobiernos estatales y municipales y agradecemos el compromiso que van teniendo con nosotras. Estas 838 abogadas están ahí para defender a quienes históricamente les han negado ese derecho a una defensa justa y estoy segura, compañeras, de que estamos haciendo historia y creo que vale la pena decirle fuertemente a todas las mujeres mexicanas que no están solas, que aquí estamos dispuestas a defenderlas, a acompañarlas, a caminar de la mano de nuestra presidenta y de todo el equipo de la Secretaría de las Mujeres hasta que la justicia se vuelva costumbre y la igualdad transforme por completo nuestra sociedad. Vamos además a estarnos capacitando y queremos decirles que en cualquier oportunidad queremos invitar también a las mujeres del gabinete que puedan compartir con ustedes cómo vincularnos con las distintas áreas del Gobierno de México para hacer esta labor de que la justicia se vuelva costumbre. Muchísimas gracias. A continuación, se proyectará el video Abogadas de las Mujeres. Reconocemos la labor de quienes trabajan por un México más justo y libre de violencias. El Gobierno de México, a través de la Secretaría de las Mujeres, impulsa a las abogadas de las mujeres. Con su trabajo, acompañan y asesoran jurídicamente a las mujeres, coordinando acciones en materia de protección, atención y erradicación de las violencias. Las abogadas de las mujeres están transformando el acceso a la justicia. A través del litigio estratégico promueven el uso del sistema legal para abordar problemáticas estructurales, estableciendo precedentes legales que garanticen nuestros derechos. Las abogadas de las mujeres son un componente fundamental en la estrategia de atención integral del PAIBIM. En 2025, el Gobierno federal, en coordinación con los gobiernos estatales y municipales, garantiza que cada entidad federativa cuente con 5 abogadas de las mujeres y cada uno de los 678 centros libres con una orientadora jurídica. Por primera vez, las mujeres mexicanas contamos con el acompañamiento especializado de 838 abogadas de las mujeres, profesionistas que ponen su talento y capacidades al servicio de todas las mexicanas para construir una vida más justa y libre de violencias entre todas. Abogadas de las Mujeres. Secretaría de las Mujeres, Gobierno de México. Estimado público, escuchemos el mensaje que nos dirige la Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Muchas gracias, muy buenas. ¿Qué son tardes ya? ¿O días? ¿Ya son tardes? ¿Días todavía? Buenos días a todas. Me da mucho gusto estar con ustedes y dar el banderazo de salida, la inauguración de este gran programa insignia del Gobierno de México, las abogadas de las mujeres. Ser la primera mujer presidenta es una gran responsabilidad. Por eso, cuando tomé posesión, dije, esta responsabilidad no es de una, esta responsabilidad es de todas las mujeres mexicanas, porque así lo vivo, así lo veo, así lo siento, y así es reconocido a lo largo y ancho del país. Esta frase de se rompió el techo de cristal, a mí no me gusta mucho,
porque parece que es el esfuerzo de una mujer por alcanzar sus derechos o poder tener una carrera sobresaliente. Y la verdad es que el que llegue una mujer a la presidencia, pues no es un asunto de una mujer, es la lucha de las mujeres mexicanas por la reivindicación de sus derechos. Y así hay que verlo, por eso decimos, no llegó sola, llegamos. Además de ser un símbolo para las niñas, para las jóvenes, para nuestras abuelas, para nuestras madres, para las bisabuelas que ya no están con nosotros, pero que soñaron ver el momento de la reivindicación de los derechos de las mujeres. Para todas nosotros es un momento muy especial y por eso decimos es tiempo de mujeres. No porque otras épocas no hayan sido tiempo de mujeres, siempre ha sido tiempo de mujeres. Pero es tiempo de mujeres en el sentido de que hoy, además de la transformación profunda que vive nuestro país, que tiene que ver con la reivindicación de la dignidad del pueblo de México, en esta transformación también es la reivindicación de la dignidad de las mujeres. Y por eso decimos, es tiempo de mujeres en este segundo piso de la Cuarta Transformación. ¿Qué decimos fuerte, claro? Las mujeres tenemos derechos. Quedó atrás aquel tiempo de aquellas frases que decían, calladita te ves más bonita. Las mujeres nos vemos más bonitas cuando hablamos, decimos lo que pensamos y participamos. Quedó atrás el tiempo cuando se nos decía, eres el sexo débil. La fuerza de las mujeres ha transformado por los siglos de los siglos a nuestro país. Nunca hemos sido el sexo débil. Luchamos siempre por la igualdad. Tiene que quedar atrás el machismo, acompañado del racismo, del clasismo, de cualquier forma de discriminación, y en particular la discriminación contra las mujeres. Y particularmente, y por eso nombramos este año el Año de la Mujer Indígena, la discriminación contra las mujeres indígenas, que son quienes más han sufrido la discriminación por clase, por color de la piel, por lengua y también por ser mujeres. La reivindicación de los derechos de las mujeres es parte sustantiva del segundo piso de la Cuarta Transformación. Por eso publicamos la Cartilla de Derechos de las Mujeres, porque toda mujer y todo hombre en nuestro país debe saber que las mujeres tenemos derechos, que las mujeres tenemos derecho a la educación, que las mujeres tenemos derecho a la atención integral de la salud, que las mujeres tenemos derecho a tener un techo, a tener vivienda, que las mujeres tenemos derecho a poseer tierra si somos campesinas, si trabajamos la tierra, que las mujeres tenemos derecho a un salario justo, que tenemos derecho a el reconocimiento a plenitud, que tenemos derecho a pensar como queramos pensar, que tenemos derecho a ser lo que queramos ser, que tenemos derecho a la libertad y que tenemos derecho a vivir libres de violencia. Ese es el segundo piso de la Cuarta Transformación y esa es la reivindicación de los derechos de las mujeres. Y cuando hablamos de derechos hablamos de justicia. Siempre he dicho que acompañada de la Cuarta Transformación va la palabra justicia. Justicia social, justicia ambiental, justicia para las mujeres y un sistema de justicia que reivindique realmente la impartición de justicia independientemente de nuestro sexo, independientemente del lugar donde vivimos, independientemente del salario que tengamos, que haya realmente justicia. Y este programa insignia del Gobierno de México, las abogadas de las mujeres, tiene que ver con las dos cosas. Una, los derechos de las mujeres y segundo, la justicia.
para las mujeres. Por eso nos llena de orgullo que estén hoy aquí, porque cuando nos organizamos las mujeres, podemos todo. Y hoy la organización de las abogadas de las mujeres lo que construye es derechos y lo que construye es justicia. Muchas felicidades a todas por este camino que vamos a emprender juntas. Las mujeres tenemos derecho también a que nos llamen ingenieras, a que nos llamen presidentas con A y a que nos llamen abogadas con A. En esta reivindicación de los derechos de las mujeres también reivindicamos la memoria histórica y el papel de la mujer en la historia de nuestra patria. Por eso estamos aquí en el claustro de Sor Juana para reivindicar siempre a Sor Juana y su reivindicación de que las mujeres podían escribir y participar de cualquier forma y también de la discriminación y la violencia que vivió en aquel tiempo. Pero también reivindicamos a las mujeres indígenas que lucharon por sus familias, que lucharon en contra de la invasión española. Reivindicamos también a Malintzin, aprovecho para decirles, porque vamos a hacer una reivindicación de Malintzin en la historia de México. Porque es profundo, ya habrá tiempo para hablar de ello, la reivindicación de las grandes heroínas de nuestra historia. Increíblemente, no había una sola efeméride en nuestro país dedicada a una mujer. Apenas pasó la ley de la bandera nacional y de las efemérides para que mujeres fueran reconocidas un día en la historia, por su nacimiento, por su fallecimiento, pero reivindica y reconoce el papel de la mujer en la historia. Las abogadas de las mujeres es parte de un programa integral que tiene que ver con esta reivindicación de las mujeres y en particular de lo que queremos erradicar, que es la violencia contra las mujeres, que tiene que ver con un cambio cultural profundo que significa el reconocimiento de las mujeres como personas y en todas las igualdades que se requieren reconocer, porque no solo es una, la igualdad sustantiva de las mujeres, y tiene que ver también con defender a las mujeres que viven violencias. Y por eso las abogadas de las mujeres es tan importante, que una mujer nunca se sienta sola, que sepa que hay un gobierno que está con ella y que hay mujeres abogadas que están con ella. Ese es el papel que van a desempeñar. ¿Qué lo acompaña o qué las acompaña? Primero, el cambio constitucional y toda la modificación legal que hicimos para que tenga sustento el trabajo que ustedes hacen. Pero los acompañan los centros libres. Queremos que haya un centro libre en cada municipio del país, por lo menos, en donde las mujeres se puedan acercar a reconocerse, a empoderarse y también a ser apoyadas, particularmente en temas que tienen que ver con la justicia. Y va acompañado también de este número de teléfono que poco a poco vamos a ir difundiendo, que es el 079 opción 1, que ya existe, lo hicimos similar en la Ciudad de México con el SOS Mujeres, con Ingrid Gómez, que está aquí con nosotros, que es la gran diseñadora de este número telefónico, al que cualquier mujer puede llamar para pedir asesoría o incluso para denunciar y que pueda ser apoyada. Pues yo quiero agradecerles todo el trabajo que vamos a hacer juntas a partir de ahora, agradecer a Citlali por el trabajo que hace, agradecer a Clara Brugada, nuestra gran jefa de gobierno, a todas las compañeras, a Rosa Isela,
a Ernestina Godoy, que siempre han reivindicado no solamente con su historia, sino a lo largo de la vida y de la lucha, el papel de las mujeres en la historia de México. Muchas gracias a todas y a todas, y que vivan las abogadas de las mujeres. Muchas gracias. Le solicitamos guardar el debido respeto para entonar nuestro himno nacional mexicano. De esta manera concluye este evento. Se despide de ustedes la presidenta de los Estados Unidos mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Agradecemos a ustedes su amable asistencia, deseándoles que pasen un excelente día.